Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro amado consolador y guía todos los días de nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, tus hijos, acá en la tierra, como en el cielo, Señor. Danos el discernimiento y el entendimiento que necesitamos, Señor, para comprender tu palabra, amado Dios. Dios les bendiga a los que se están conectando en esta hora para recibir esta parte de la palabra. Que el Señor los guarde y los proteja. La enseñanza de hoy es una enseñanza que quita cargas y vamos a pedirle a Dios que tome el control en esta hora para que sea Él trayendo el discernimiento, añadiendo la sabiduría para poder entender su palabra. Vamos al libro de Romanos para entender algo que hoy en día algunas iglesias están predicando, y el Espíritu del Señor me ha traído bajo su voluntad a entender de que no solo el mundo me va a rechazar, no solo el mundo va a rechazar a sus hijos legítimos, sino también algunas personas que están dentro de la iglesia, ya que hay algunas iglesias que han entrado en apostasía, han entrado en el final de los tiempos, ya que Dios está cerca, su regreso se está acercando cada día más. Su misericordia se está alargando para que aquellos que no lo han recibido lo puedan recibir. Mucha gente cree que porque esto se ha predicado desde hace mucho tiempo, creen que ya no va a suceder, que el regreso de Cristo no va a suceder, pero la verdad es que sí va a suceder. Jesús va a regresar en poder y gloria. Toda rodilla se doblará ante Él, y todo aquel que haya hecho mal y todo aquel que haya hecho lo bueno rendirá cuenta de sus acciones acá en la tierra. Hoy en día hay iglesias que predican de una forma que añaden carga hacia las personas, ponen cargas, y esas personas a veces no pueden con esas cargas, pero no son cargas que Dios está poniendo sobre nosotros, son cargas que ponen las personas, los hombres, pastores, evangelistas, ministros que predican de una manera, quizás guiado por un pastor, llevándolos a que algunos hermanos en Cristo piensen que por predicar a otros serán salvos. Eso está lejos de la verdad.
Yo en lo largo de mi trayectoria, en las veces que le he servido a Dios, y aún ahora en este momento, yo he predicado a cientos de personas, le he enseñado la palabra, el mensaje a cientos de personas. Y en el pasado y ahora en el presente, había esa carga a veces de no poderle compartir el mensaje de Dios a algunas personas, no poderle compartir el mensaje a algunas personas. Yo me sentía como afligido, como Señor, ¿por qué no pude hablar? ¿Por qué no pude decir? ¿Por qué no pude compartir esta vez tu palabra? Y el Espíritu del Señor habla a mi alma, habla a mi vida y me enseña esto, me enseña de lo que hoy en día algunos pastores, algunas personas que han entrado en apostasía están predicando, porque quieren ensanchar la iglesia a como dé lugar, y te dicen que si no predicas las palabras de Dios, que si no compartes el mensaje de Dios, entonces estás en pecado, que si no compartes el mensaje de Dios, que si no le predicas a otro, que si no traes a otro a la iglesia como dé lugar, no serás salvo. Y eso es una falsedad, una total mentira, ya que la palabra del Señor nos enseña que somos muy importantes para Dios. Él nos amó y nos compró a precio de sangre para poder tener salvación. Y el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona es obtener la propia salvación. Uno tiene que velar, orar, ayunar por tu propia salvación. Uno tiene que hacerlo por la propia salvación. Uno tiene que salvarse uno a sí mismo para poder llegar a compartir a otros para que sean salvos también. Pero esto no quiere decir de que porque hay algunos pastores que quieren ensanchar la iglesia como dé lugar, ¿verdad? Quieren ensanchar la iglesia como dé lugar. Ellos van y te predican y te dicen que tienes que compartir el mensaje, que si no le compartes a otro no serás salvo. Y es una falsedad, ya que ellos lo que quieren es ensanchar las iglesias, porque tienen la visión puesta en iglesias mega grandes, iglesias grandísimas, donde pueden entrar 5,000, 4,000, 3,000 personas, y tienen puestos sus ojos lamentablemente en eso, en esa supuesta bendición, que como sabemos, uno puede ser próspero, pero que uno sea próspero no quiere decir tampoco de que uno sea salvo. Hay iglesias, megas iglesias grandes, de 3,000, 5,000 personas, donde el pastor no llega a conocer ni siquiera ni el 15% de las ovejas que tienen su iglesia. No sabe cuántas ovejas vienen, cuántas ovejas van. Ya a ellos no les importa eso. Solo les importa las añadiduras que trae tener una iglesia como eso. Y mandan a la iglesia con mucha carga, la mandan a predicar a toda criatura, a toda persona, hasta poder ser derrotada en el mundo. Porque ¿qué sucede cuando un hermano en Cristo es débil y le va y le predica a otro? ¿Qué sucede cuando un hermano en Cristo de repente no se levanta en su mejor día porque no ha orado, no ha tenido esa comunión con Dios, no está conectado con el Padre, no se ha recargado, como cuando uno ve que el teléfono le queda poco tiempo de batería y uno lo conecta? Si ese día el hermano no está bien conectado y sale a predicar la palabra del Señor y otra persona no la recibe con gozo, antes lo puede confrontar, ese hermano empieza a menguar, empieza a entrar en debilidades. Entonces la oveja es herida y el pastor no la sale a buscar. Entonces hay de ustedes pastores que no apacientan las ovejas, que no la curan, que no la sanan, que no están velando ni pendientes por sus ovejas. Entonces están pendientes en tener una congregación grandísima, cuando no pueden ni siquiera con una congregación de 100 personas. Entonces el Espíritu Santo del Señor me revelaba, me mostraba, me enseñaba la carga que tiene la iglesia
porque en estos últimos tiempos se le ha enseñado a que tienen que salir corriendo como lunáticos, como locos, a predicar el mensaje de Dios a todo el mundo. Y esto está fuera de la realidad, hermano. La realidad es que Dios está interesado en salvar tu vida, en salvar tu alma, en salvarte a ti primero, antes de salvar a otros. El Señor te ha elegido desde el vientre de tu madre, te visitaba constantemente y decía: este va a ser un hijo mío, este sí va a ser un hijo mío. Pero entonces Dios va a trabajar en tu vida, quiere trabajar en tu vida. Primero quiere trabajar en tu vida. Habrá un momento donde el Espíritu Santo te dará esa bendición, porque es una bendición, hermano, cuando el Espíritu Santo te revela y te dice: habla a esta persona, háblale. Y uno le puede hablar a una persona y recibe el mensaje de Dios con gozo. Uno puede llevar el mensaje cuando el Espíritu se lo revela, cuando el Espíritu te dice: ve hacia ese lugar, predica, habla a que todo el mundo te escuche. Porque en eso de que todo el mundo te escuche, habrá uno, hermano, quizás habrán dos que reciban la palabra del Señor y se apropien de ella y vengan hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces voy a leer la palabra del Señor para que puedan entender de que esto es bíblico, hermano, que yo no hablo locura, porque van a venir persecución no solo de gente del mundo, sino también van a venir persecuciones de pastores, van a venir persecuciones de personas que están dentro de la iglesia y no quieren que estas cosas sean predicadas, porque estas cargas tienen que ser quitadas de la iglesia. El Señor quiere salvar tu vida. Los hermanos en Cristo están siendo abatidos, salen a pelear, hermano. Yo me he encontrado en la calle, me he encontrado con personas que saben Biblia y predican la mentira. Y uno se encuentra esa persona y cuando uno no tiene mayor conocimiento, uno es derrotado a veces por esa persona. Porque esas personas son usadas por el enemigo, son usadas por Satanás. Y uno habla con ellos y uno le trata de predicar la palabra y ellos quieren confundirte y antes se ríen y se burlan de los hermanos en Cristo. Se burlan de ti. Si en el momento tú te topas con una persona de esa, con un masón, con un satanista, con una persona que tenga conocimiento. Porque hay hombres que buscan sabiduría y se meten en la palabra para querer decir de que la palabra se contradice y de que Jesucristo no es Dios. Entonces leeremos la palabra en el libro de Romanos para que entendamos cuál es la forma de ser salvo, cuál es la manera de poder ser salvo. De verdad, la única manera no es predicando a multitudes de personas, hermano, porque usted puede predicar a multitudes de personas, hermano, y a lo último perder su alma, hermano. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo: no quiero yo ser un puente para ustedes, para la salvación, no quiero ser un puente, y que yo cuando esté subiendo ese mismo puente, caer, resbalarme, llegando hacia la punta, hacia la puerta, resbalarme y caer y perder mi salvación. Porque es la verdad, hermano, no es usted quien salva, es Cristo. Jesús salva a las personas. Es Dios Todopoderoso que salva a través de su palabra a la humanidad. Por eso siempre Dios va a estar más interesado en su salvación, en usted que ya lo tiene, que ya lo abraza, que ya quiere, que ya comparte con usted, que comparte con usted una experiencia sobrenatural, una experiencia con usted única. Él va a preferir 1000 veces estar con usted, hermano, que usted salga a estrellarse contra el mundo, a predicar la palabra del Señor y que de pronto el mundo lo absorba. Dios no quiere que usted sea la semilla que cayó entre los pedregales. Dios quiere que usted sea la semilla que cayó en tierra fértil y que dio sus frutos. Pero usted tiene muchos años de vida, usted tiene años de vida que el Señor ha determinado que ha de vivir usted en su vida. Y a lo largo de esos años de vida que usted tiene acá en la tierra, yo le aseguro de que usted va a poder compartir la palabra a muchas personas y muchas personas van a ser salvas, porque el Señor así lo va a permitir. Pero no quiere decir que usted tiene que estrellarse contra el mundo por ir
a engrandecer la iglesia del pastor que te está diciendo que tienes que predicar obligado, que tienes que salir y predicar, porque si no, porque han llegado hasta esto, hermano, han llegado hasta este nivel de decirle a las ovejas, de decirle a la iglesia que si no predican la palabra de Dios es un pecado, que si no la predican están pecando, que si se guardan la salvación para ellos están pecando, hermano. Cuando la palabra nos dice que por medio de nuestros testimonios muchos vendrán a Cristo. Si uno se guarda en santidad, si uno guarda su testimonio, muchos van a estar interesados en decir, oye, yo quiero ser como ese hermano. Oye, ese varón yo lo veo que está bien. Ese varón antes era un drogadicto, esa mujer antes era una prostituta, ese hombre antes era un homosexual, ese hombre antes era un mentiroso, ese hombre antes era un avaro, un vicioso, un borracho, ese hombre era, esa mujer era, esa anciana era, ese anciano era, pero ahora ya no viven ellos, sino que Cristo vive en su vida. Y van a entender de que si aquel pudo, entonces usted también va a poder, porque no es en nuestra propia fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo de Dios ayudándonos a tener salvación y vida. Entonces, miremos cómo uno puede ser salvo. Entonces dice en Romanos, sigamos leyendo en Romanos, la dicha de perdón. Cómo el Señor ha perdonado, cómo el Señor perdona. Aquí dice, en Romanos 4, dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no ante Dios. ¿Pero qué dice las Escrituras? Te preguntan. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia al que obra. No se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, hermano. Gloria al Señor, porque han habido personas que me dicen, varón, usted no prepara su palabra cuando usted va a predicar, usted no prepara esa palabra. Es verdad, yo no preparo palabra, no la preparo porque yo quiero que siempre sea el Espíritu del Señor hablando, que cuando yo abra mi boca, el Señor ponga carbones encendidos en mi boca para que Él hable, para dar a Él la autoridad de que Él hable. Yo abro el libro en Romano, ya yo lo leí el día de ayer, el Señor me hablaba, y hoy vengo y abro, y Él hace su voluntad, me lleva hacia el versículo correcto. Aquí está diciendo, en cambio al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, que es Dios, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Es la fe la que salva. Es la fe la que te va a salvar, hermano. No es la obra. Usted le puede predicar a 1000 personas, hermano. Y capaz de esas 1000 personas, 300, 400 sean salvas. Pero ¿de qué le va a servir a usted? Si usted llega a perder su alma. Si usted llega a perder su vida. Si usted llega a perder su salvación. Porque el pastor dijo que yo tenía que predicar, yo tenía que ir y yo tenía que decirle a todo el mundo y estrellarme contra el mundo. No, que salga el pastor y se estrelle contra el mundo, hermano. Porque lo peor del caso, de lo que sucede, es que después de que la iglesia es enchanzada, que después de que la iglesia se vuelve grande, entonces ellos vienen y se suben a la tarima y dicen que es porque ellos están súper ungidos, porque he escuchado hasta esa palabra, los súper ungidos. Entonces se montan y dicen, es que la iglesia es próspera, porque el pastor es muy bueno, porque el pastor es no sé qué cosa. ¿Y quién es el que está enchanzando a la iglesia? ¿Quiénes son los que están trayendo el rebaño a la iglesia? ¿Quiénes son los que están trayendo los otros rebaños?
La misma oveja. La misma oveja son las que están trayendo a otras ovejas a la iglesia. El Espíritu Santo del Señor es uno. La palabra de Dios es solo una. Y se ha perdido el celo de Dios. Se ha perdido el celo de la palabra. Y han predicado mentiras algunos pastores. Han predicado mentiras algunos. Se han entregado a la apostasía. Y esa carga yo la tenía, hermano. Imagínense mi ministerio, el evangelismo. El evangelista. Y yo con esa super carga encima, hermano. Y he querido tomar un ministerio. He querido tomar una posición en la iglesia y nunca me han dejado, hermano. No me han dejado. Porque la iglesia está llena de envidiosos, de hipócritas. Y así tiene que ser. No hay iglesia perfecta. Todos los hombres tenemos errores. Todos los hombres tenemos algo. Por eso uno tiene que morir a esta carne todos los días. Uno le tiene que pedir a Dios todos los días para que moldee nuestro carácter, para que quite nuestro defecto, para que nos haga similar a Él. Pero es tremendo lo que sucede hoy en día en las iglesias. Usted va a querer meterse en el grupo de la alabanza y resulta que se va a topar contra unos hermanos que se llaman líderes, supuestos líderes que los pastores han puesto. Y cuando vienen a ver, van a hablar con el líder: hermano, que yo quiero cantar, que yo quiero tocar piano, que yo quiero tocar batería, y ahí sacan todo una lista de conceptos, de cosas que te van a decir que primero ellos te van a probar. No es el Espíritu Santo de Dios, sino ellos que te van a probar. Ahí donde usted quiera servir, porque tendrá que ser una oveja gorda si está en una iglesia donde el Espíritu Santo no sea el primero, donde Dios no sea el primero, sino que el primero sea el pastor. Pero hermano, yo le quiero compartir este mensaje, no para decirle de que si usted ve eso, usted se vaya a ir de esa iglesia, no. Déjeme decirle que Dios se mueve en todas las iglesias. Porque como vuelvo y digo, la iglesia está llena de personas imperfectas. Y hasta cuando el pastor está en apostasía o cuando el pastor se equivoca, porque no quiere decir de que porque se haya equivocado un par de veces quiere decir de que ya se aporte. Quiere decir de que es humano y también se equivoca. Y si ese pastor se ha equivocado, si esos predicadores se han equivocado en añadir carga a la iglesia que no tienen que añadir, uno no tiene que salir corriendo a irse a otra iglesia. Uno tiene que orar por ellos. Uno tiene que pedirle a Dios que les revele, que se les muestre. Porque si en algún momento tomaron esa posición es porque Dios los puso allí. Entonces díganle al Señor. Cuando ustedes vean un error, pónganselo al Señor. No vayan a entrar en murmuración a decirle al otro hermano: no, que yo escuché por allá a un evangelista decir esto y yo le comparto porque el Espíritu me reveló y este... No, hermano, no entren en eso. Ustedes no son cizaña, ustedes son trigo. Cuando yo veo a un hermano débil, antes me cargaba porque la iglesia está llena de gente que se cree perfecta. Y yo llegaba antes a una iglesia y yo pensaba de que había gente perfecta. Yo pensaba que cuando la gente se metía con Dios y tenía una posición en la alabanza, o cuando tenían una posición en alguna parte del ministerio de la iglesia, yo pensaba que esas personas eran perfectas. Y cuando uno iba a hablar con ellos se topaba con unas cuestiones, con unas cosas que uno decía: wow, ¿por qué esta persona es así? Entonces resulta, hermano, que el tener ese concepto de pensar de que usted va a entrar y porque vea un diácono, o porque vea un hermano en la alabanza, o porque vea un hermano usado en algún ministerio, hermano, usted vaya a creer que ese hermano sea perfecto. No, hermano.
A veces, hermano, puede tener un error, un defecto, pero usted no vaya a caer en que voy a entonces yo a ponerme mi corazón duro porque yo pensaba de que ese hermano tenía que ser correcto, porque si tiene esa posición tiene que ser perfecto. No, hermano. Lamentablemente hay algunos lugares donde en las iglesias se ponen adoradores que ni siquiera están en buena comunión con Dios porque solo se necesitan y saben tocar un instrumento y lo ponen. Mientras tanto, y el pastor espera de que en medio de ese ministerio el hombre sea levantado, pero a veces no son levantados, a veces son quitados. Porque podemos ver que Dios está interesado en salvar vidas y sabe nuestras debilidades como humanos. Entonces, leamos esta parte en Romanos. Sea bendito el nombre del Señor, porque antes de leer este versículo me enfoco en esta parte de la palabra. ¿Por qué? Porque en verdad el añadir carga a la iglesia, algunos no saben que se pueden perder esos hermanos, se pierden. Pero si son de Dios, Dios los vuelve a traer. Pero para que Dios lo vuelva a traer al camino, ese hermano tuvo que haber tenido una comunión con Dios. Dios tuvo que haber depositado un don en ese varón o esa hembra, en esa varona, para que Dios lo vuelva a traer a su camino. Entonces mira cómo dice aquí. Dice Romanos 8. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, iglesia, no puede añadir carga que Dios no ha añadido en ti. Por eso es necesario leer la palabra. No solo ir a la iglesia y quedarse con lo que el pastor le ha predicado, sino leer la palabra.
Dice la palabra, ¿y quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, hermano. No el pastor. No es el hermano que usted cree que está siendo muy usado en la iglesia. Ni la hermana que está siendo utilizada en la iglesia. Imagínense, el Señor está trayendo a mí esto a memoria. Cuando el Señor estaba siendo crucificado. Porque yo tuve tanto concepto de hombre por no conocer la palabra o por no leer tanta palabra, que yo me quedaba a veces con eso, hermano, con lo que predicaban nada más. Porque hoy en la iglesia hay pastores que predican a veces locura, hermano. Que cuando el Señor estaba siendo crucificado, habían dos ladrones al lado de él. Uno de su mano derecha, uno en su mano izquierda y otro en su mano derecha, a los lados. Y uno se reía de Dios y le decía, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Se burlaba. Pero el otro que estaba siendo crucificado del otro lado lo miraba. Y solo fue capaz de decir esto. Pero el Señor, que lee nuestros pensamientos, sabía que el hombre estaba arrepintiéndose. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás comiendo en mi reino conmigo. El Señor lo perdonó, hermano. Ese varón no le predicó a nadie. Ese varón capaz no tenía mayor conocimiento de la palabra de Dios. Pero la fe de creer de que era el Hijo de Dios, porque le dijo, Señor, escuchen bien, oído, porque van a ver, hermano, así como el mundo me va a odiar, como el mundo me va a rechazar, alguna persona del mundo, van a haber alguna persona dentro de la iglesia que van a rechazar a su hermano y ministro evangelista Joel Soto. Así dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Al él decir esas palabras, estaba confesando con su boca de que creía, de que él era el Hijo de Dios, de que sí era el Hijo de Dios, porque ellos reconocían que estaban siendo crucificados por su pecado, por sus delitos, estaban siendo crucificados, pero él vio a Jesús y reconocía de que el hombre era santo y que estaba siendo crucificado por ser santo, por ser el Hijo de Dios. Porque había escuchado sobre la fama de Jesús predicando, llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas, y que no tenía ningún pecado y las personas malas los estaban crucificando, hermano. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Con esa sola simple palabra confesó de que él era el Hijo de Dios. Creyó en que él iba para un reino, que iba para un reino verdadero. Por eso es que tú vayas y prediques a otro, porque el pastor dijo, porque quieren enchanzar la iglesia para ellos verse súper ungidos, súper grandes. Eso no te va a traer la salvación, hermano. Yo te quito esta carga ahora en el nombre de Jesús. Quito toda carga de todas esas personas, Señor, que han sido afectadas, que han sido, Señor, heridas en tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús son quitadas las cargas, Señor. Son quitadas las cargas, porque esta carga a mí me pesó también un tiempo. Me pesó cada vez que vine al Señor, me pesó. Y no quiere decir de que yo no vaya a predicar o que no predique. Usted va a compartir el mensaje, hermano, hazle que el Espíritu le revele. Cuando el Señor le revele, usted hable. Cuando usted sienta que le pregunten, hermano, ¿qué sucedió en su vida? Ojo, cuando una persona le pregunten, escuchen bien lo que puedan escuchar, lo que puedan oír, escuchen. Cuando una persona le pregunten, oiga, ¿por qué ya usted no bebe? ¿O por qué ya usted no hace esto? Ahí el Señor le está dando una oportunidad a usted de confesar su nombre. Y ahí es donde usted puede apropiarse de la palabra y decir, lo que pasa es que me predicaron el evangelio. Acepté al Señor Jesucristo en mi corazón y he creído en su reino.
He creído que va a venir la resurrección y que el Señor, el día de la resurrección, me levantará de entre los muertos, así como levantó a su Hijo Jesús. Como Jesús fue levantado de los muertos, nosotros también resucitaremos. Y esta esperanza que me ha sido traída a mi vida, te la puedo compartir a ti también, para que tú también seas salvo en el nombre de Jesús. Dios también puede hacer cosas maravillosas en tu vida. En mí quitó esto. Y ahí puede su boca hablar y confesar a través de su testimonio. Y a través de la palabra. Y esa persona le va a aceptar el mensaje, hermano. Porque fue Dios quien nos preparó para hacer esa pregunta, hermano. Eso sí. Pero no vaya a agarrar la locura, hermano, de quererse ir a predicar por allá a cientos de personas sin saber lo que le va a pasar a su vida. No vaya a cometer la locura si el Espíritu Santo de Dios no lo ha enviado. Hidratación desde la raíz y hasta 100% libre de caspa. Conoce más. No aburra a su familia. No aburra a su familia. No los aburra, que el Señor los va a traer solo. El Señor es tan misericordioso y tan bueno, que si algunos de sus familiares no lo aceptan cuando tienen suficiente tiempo para vivir conforme a la voluntad de Dios, les digo que así sea en el lecho de su muerte, como ese hombre que estaba siendo crucificado, que estaba contra la espada y la pared, que ya veía que el frío de la muerte lo sobaba, hermano, lo sobaba. Ahí cuando muchos estén al filo de la muerte, hermano, si usted ha orado por esa persona, el Señor puede alcanzarlo en misericordia. Y quizá ese primo, ese tío, esa tía, ese abuelo, esa abuela, cuando estén sintiendo el frío de la muerte, hermano, su única esperanza sea creerle a usted, hermano, que le ha predicado algo, que le ha dicho las veces que ha podido decirle, las veces que el Espíritu Santo le ha podido permitir que usted le predique la verdad. Entonces, hermano, aquí se despide su hermano evangelista y ministro Joel Soto. Y doy gracias a Dios porque Él quitó esas cargas en mí. Quitó esa carga de mí, hermano. Porque Dios dice su palabra que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero que el evangelio sea locura para los que se pierden no quiere decir de que el mundo quiera que, no quiere decir que Dios quiera que el mundo te vea como un loco. Una cosa es que el evangelio sea locura para los que se pierden, y otra cosa es que Dios vaya a querer que el mundo te vea como un loco, hermano. Eso es una total mentira. Dios le dé la paz, le dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender esta palabra. Que Dios los guarde y Dios les bendiga. Que se haga su voluntad en su vida y tengan paz. Disfruten a su familia, disfruten a sus hijos, disfruten a sus padres. Si no son creyentes, disfrútenlo, ámenlo, quiéranlo, tengan paz y gozo. Ese es el mensaje real. Esa es la mayor prédica que ustedes van a dar sin abrir su boca, su testimonio. Tengan paz, paz. Porque como dice en Isaías, los nombres admirables de nuestro Señor Jesucristo: admirable consejero, príncipe de paz, Dios todopoderoso. Que Dios todopoderoso esté con usted y le dé paz. Amén. Amén. No se aburran, no se cansen de amar.
Y le aseguro que con eso traerán todas las almas que Dios le ponga por su camino y que Dios predestine que van a ser salvos. No porque el pastor salió a decir, no. Amen a Dios. Amen a Jesús. Amén. Su Espíritu Santo. Shalom. Que el Señor le bendiga y le guarde. Gracias, Señor. Gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Con valentía y denuedo, Señor. Sin temor de ningún hombre. Sin temor de las personas del mundo y aún menos de los miembros de tu iglesia que han podido estar, quizás, Señor, equivocándose en algunas cosas por querer dar más frutos, Señor. Pero la cosa es, Señor, que nosotros queremos tener paz en ti. Y tu palabra nos enseña, Dios, a que tenemos que caminar conforme a tu voluntad y tener paz. Enséñanos a caminar cada día mejor, bajo tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y llevándonos por el camino correcto. Bendice, Señor, y guarda a cada persona que pueda ver este mensaje. Y que como yo han podido tener esas cargas, se les sean quitadas esas cargas, Señor. Que ya no vayan a tener esas cargas, Señor, tan pesadas. Que aprecien su vida, Señor, y la guarden. Que, Señor, se cumpla el milagro más grande que puedes hacer en la vida de una persona, que es darle la salvación. Que se guarden para ti, Señor. Que busquen intimidad contigo, Padre. Que busquen intimidad contigo, Señor. Oh, amado Dios, sea la gloria y la honra para ti, Señor. Que se guarden de todas cosas malas. Que cuando salga al mundo, oren sin cesar, como lo dice tu palabra, por aquellos que están perdidos, Señor. Pero que no vayan a irse estrellando al mundo como locos, sino que como sabios utilicen tu palabra, Señor. Que como sabios te sirvan, Señor. Porque tú eres ciencia, Señor. De ti es la sabiduría. Omnisciente eres tú, Señor. Y como nosotros, Señor, somos semejantes a ti, conforme a tu voluntad tenemos que comportarnos. Muéstrale a todos esos hermanos cómo deben actuar y obrar. Dios Todopoderoso, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias por la salvación de otros, Señor. Sé tú liberando, Señor, de la corrupción. Sé tú quitando las cargas, Señor, a todas esas personas. En el nombre de Jesús. Amén.